Bienvenidos y bienvenidas al segundo módulo del curso de Textos Digitales y Plagio 2021. Como texto principal tenemos estructuras de textos digitales de investigación. Nosotros lo que hicimos es hacer una síntesis del libro Metodología de la Investigación de Sampieri, que como podrán ver es muy extenso. Entonces, nosotros les vamos a regalar una guía, que es justamente la que van a tener que contestar, en la que vienen todos los cachos de este libro que nosotros creemos que les van a servir a ustedes para que conozcan los tipos de investigación, sus estructuras y que puedan comenzar a realizar su ensayo y su argumento. Bueno, entonces vamos a empezar a decir un poquito de el cambio de lo que son los textos digitales a justamente la estructura, ¿no? Bueno, como lo había comentado en el final del módulo número 1, lo que nosotros pretendemos hacer es que ustedes conozcan lo que son los textos digitales, pero que después puedan especificar este conocimiento en lo que son los textos digitales de investigación o textos académicos, ¿no? Entonces, estas estructuras cambian, ya que aunque pueden contener hipertextos, hipermedia, imágenes, etcétera, son los tipos de textos que son más formales, en los que básicamente la estructura de por qué lo llamamos texto digital es porque ustedes están cursando un curso asincrónico 100% digital con nosotros y les vamos a nosotros a dar los materiales y las herramientas para que ustedes conozcan estos tipos de textos, dónde buscar otros textos, las revistas electrónicas, etcétera, que puedan contener los temas que a ustedes les gusten y que con eso puedan hacer un ensayo, ¿no? Entonces, este ensayo lo van a hacer en su computadora, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas involucran un trabajo de texto digital, pero para la investigación o un texto académico. Entonces, les doy la palabra a mi compañera Yuleni. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues como lo mencionó mi compañero, vamos a ver qué son los textos digitales. Aquí pusimos una cita en donde pues señala que pues el texto, a diferencia de otros, pues este se ubica en una esfera de su uso de la lengua, ¿no? Que es la científico-académica, lo cual exige pues una adopción de reglas formales y temáticas precisas, ya que a diferencia del texto digital, bueno, este es textos digitales pero académicos, ¿no? Y el texto digital pues se elabora para ser leído en plataformas de diferente índole, como ordenadores, móviles, tablets. Este contenido pues es escrito con la función de informar, proporcionar o comunicar, ¿no? De una forma más breve sobre algún tema en específico. Un ejemplo de ello, como lo acaba de mencionar Pablo, pues son los artículos que aparecen en los blogs y las redes sociales, ¿no? Información de productos o reseñas comparativas que utilizan Internet como medio de difusión. Entonces, al utilizar este tipo de Internet, pues se incorporan enlaces con los que se pueden llegar a otros textos de información. Amplía, ¿qué quiere decir? Pues que amplía pues el alcance de los mismos, ¿no? Es decir, pues sus imágenes, sonidos o cualquier otro elemento que se considere relevante. Entonces, este tipo de documentos cumple una función primordial, la cual eh, implica un, 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 cambio, ¿no? En los conocimientos de la sociedad. ¿Y por qué? Porque hacen comunicable este tipo de texto. También otra cosa que podemos mencionar aquí es que los textos académicos los utilizamos desde que entramos a la universidad, e incluso para tu formación, ¿no? Tu formación académica. ¿Por qué? Porque al tú saber realizar un texto académico, te das cuenta de que no es nada más, o no es algo simple, ¿no? Prácticamente porque o sea, tiene que ser un poco más formal, su contenido tiene que ser más explícito o prácticamente tiene que ser algo mucho más serio, ¿no? Ya no es solo de buscar información de donde sea y ya, ¿no? O sea, no. O sea, esto se trata de saber buscar información de calidad
y buena información, porque como lo mencionábamos en las clases anteriores, hay mucha información editada, por lo tanto no sabemos si es confiable, ¿no? O simplemente es buena para lo que queremos. Entonces, pues aquí, siguiente, por favor. Dentro de la estructura de un texto digital o una investigación, pues se considera la redacción, ¿no? Entonces, este es un gran desafío a los que todos los universitarios se enfrentan, porque al momento de elaborar un texto académico, se podría decir que les falla, ¿no? Les falla la redacción o cosas así, ¿no? Cosas pequeñas pero importantes en un texto académico. Esto se debe a que, pues, en esta elaboración, pues, implica un estilo más formal, de expresión que delimita, pues, los campos de conocimiento, ¿no? Entonces, pues, algunas de sus características es que el uso de la persona, de la tercera persona en singular, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estás hablando de ti o de algo en lo que tú quieras, ¿no? Sino que ya estás hablando de cosas diferentes y cosas que van más allá de lo que tú has visto, lo que has realizado. También se utiliza un tono formal y especializado en la expresión, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que tú vas realizando textos académicos, pues tú vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo a hablar o expresarte de forma diferente. ¿Por qué? Porque al realizar un texto académico, pues implica lectura, ¿no? Que es mucha lectura la que tú tienes que realizar para poder fundamentar lo que tú estás escribiendo o estás exponiendo, ¿no? Eh, también tienes que utilizar palabras adecuadas con el objetivo de lograr un enfoque más coherente y claro sobre el tema que tú estás abordando. Entonces, en este tipo de redacción se emplean conceptos específicos y acordados para un grupo de expertos, ¿no? Porque como lo mencionabas, el rato, no va a ser un escrito en donde tú le des a un niño o donde tú, o sea, el tipo de escrito que tú generes tiene que estar dirigido a la persona que tú quieres que lo lea. Entonces tienes que cuidar mucho ese lado, ¿no? Entonces, pero en los textos académicos, pues ya, como lo mencioné, su escritura y su tono, pues es un poco más formal, porque tienes que estar de acuerdo con el público al cual esté dirigido. Siguiente, por favor. Las características principales del texto académico son 7. Primero, la intertextualidad, me disculpa, que quiere decir que recurren a otros textos para fundamentar o validar pues lo que están diciendo, ¿no? O a las conclusiones que ellos llegaron. Es decir, al final de cada texto académico, nosotros tenemos que dar una conclusión de todo lo que nosotros escribimos o redactamos. Entonces, la intertextualidad se basa en eso, ¿no? Fundamentar todo lo que pusimos. Como segunda característica es que siguen un orden lógico. Aquí, pues, quiere decir que en su presentación ordenada en partes diferentes, consisten en espacios específicos que dependen del tipo de texto que sea y de los parámetros en los que se desarrolle. Entonces tienen que tener un orden, ¿no? No nada más hasta en fechas, en citas, cosas tienen que haber orden y buen empleo, ¿no? De ello. Otra característica es que comunican los resultados. Aquí podremos decir que los trabajos tienen el objetivo, pues, de dar a conocer a qué es a lo que se llegó, ¿no? Como una reflexión para que nosotros en particular, pues, repensemos o comprendamos qué es lo que nosotros queremos decir o lo que tú quieres dar a conocer. Otra característica es que buscan persuadir acerca de su validez, es decir, pues quieren convencernos de la validez de sus resultados, ¿no? O sea, no nada más es de poner, es que obtuve esto, no. O sea, en todo el desarrollo tú tienes que convencer al lector de que tus resultados y la relevancia de las contribuciones que tú pusiste, pues tienen una validez, ¿no? O sea,
que te la crean prácticamente de que tú eres el que estás llegando a ese tipo de conclusiones. Otro es que se producen en un contexto científico-académico, ya que se realizan pues en universidades, ¿no? Que es lo principal o lo fundamentalmente, o en facultades o centros de investigación, un ejemplo pues Investab, ¿no? Eh, otra característica no menos importante es que se sustenten argumentos claros, en donde ahí nos menciona o se basa más en prácticas que son argumentativas, ya que pues expone la posición de quien nos escribe, ¿no? Igual y eh, tienes tú que argumentar todo lo que tú estás poniendo, o sea, no nada más es de sacar información de un lado y pasarla a otro, sino que esa información, argumentar el por qué está ahí, o sea, por qué la pusiste, qué es lo que quiere decir o qué significa, ¿no? Esa información en tu trabajo académico. Y por último, pues es que se mantiene un discurso formal, en donde suponen pues el empleo de una terminología que va en relación a sus planteamientos y con el área temática en la que se enmarca. Siguiente, por favor. Y bueno, otro parte importante de los textos es su estructura, ¿no? Ya que esta estructura pues tiene que ir en un orden y pues es fundamental, ¿no? Para dar a conocer todo lo que ya mencionamos. Como primero tenemos la presentación, en donde nosotros de cualquier tema o de cualquier cosa que nosotros queremos representar, pues tenemos que presentar, ¿no? Tanto, ay, perdón, tanto las cosas que queremos o cosas así. El índice, ¿no? El índice marca eh, prácticamente lo que lleva, ¿no? El contenido, las páginas donde se encuentra tal contenido o tema que nos interese buscar. Y el sumario es relativamente eh, parecido, ¿no? Ya que pues está conocido como un índice de materias, eh, o también como una lista de secciones o cosas así de un libro o revistas que vayan en un orden, ¿no? También otro es la introducción. En la introducción nosotros vamos a poner qué es lo que vamos a abordar, cómo lo vamos a abordar y más que nada y los objetivos, ¿no? Los objetivos como principales a los que nosotros queremos llegar. El cuerpo eh, se trata o se basa en el desarrollo de nuestra investigación, de lo que, mmm, es como la parte central de lo que nosotros queremos dar, porque aquí se exponen pues tanto los logros como el contenido. Entonces este texto pues tiene que ser redactado de forma clara y en este apartado, ¿no? Lógica y ordenada, con una presentación pues que capte el interés del lector, ¿no? Como lo decíamos en la introducción. Entonces, pues todo este tipo de argumento debe de estar adecuadamente pues fundamentado. La otra parte es la conclusión. En la conclusión los resultados a los que llegamos o la reflexión a la cual nosotros eh, enfatizamos o qué es lo que conseguimos, ¿no? Con esa investigación, fundamentando lo anterior. Otra parte de la estructura que debe llevar un texto digital o un texto académico, pues son los anexos, ¿no? En los anexos nosotros pondremos como los hallazgos a los que nosotros hemos llegado o los hallazgos que faltan, ¿no? Por resolver, o igual las tablas que hemos utilizado o imágenes que nos sirvieron para completar esta investigación. Son como con materiales que no podemos meter en el texto principal, pero sí al último, ¿no? Como evidencia de que, pues nos basamos en esto para que saliera esto. Como otro punto de la estructura, pues es la bibliografía, en donde nosotros ponemos las referencias, ¿no? De las páginas o textos que consultamos para que nuestro proyecto, nuestro trabajo, pues tenga validez.
y más que nada validez pues se sustente en algo, ¿no? En decir, pues saqué esto porque él dice esto y lo justifique con esto. Y como último, pues es el glosario. En el glosario nosotros ponemos las palabras que a lo mejor en el momento no entendimos, pero después ya buscamos y ese glosario pues nosotros lo ponemos para evidenciar que al final de cuentas pues sí comprendimos, ¿no? Qué es lo que era y que al momento a lo mejor se nos dificultó. Te doy la palabra, compañero. Bueno, muchas gracias. Justamente, ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede empezar una investigación? Entonces, lo que nosotros debemos de ver en una investigación es que, para la redundancia, debemos de comenzar por una idea, por una prenoción que nosotros ya traemos acerca de un tema que nos interese. Tal vez a mí me gustan mucho los dinosaurios, pero justamente para hacer una investigación académica y tal vez estudie geología o paleontología en la UNAM, etcétera, yo no solamente voy a decir, yo voy a investigar acerca de los dinosaurios. Sí, pero ¿qué? ¿No? Entonces, este tema viene de una prenoción, me gustan los dinosaurios, y entonces, ¿qué cosa específica quiero saber de ellos? Pues me gustaría saber acerca de sus sociedades primitivas y de su evolución, etcétera, y de cómo estaban los seres antes, ¿no? Entonces, justamente, las investigaciones no solamente son llegar y poner un tema, sino que tenemos que delimitar específicamente este tema en un proceso obviamente sistemático, crítico y empírico, empírico conforme a nuestra experiencia, para aplicar este estudio, ¿no? Entonces, nosotros ahorita en redes sociales, en ciencias sociales, podemos utilizar cualquier tipo de investigaciones como la cuantitativa, la cualitativa, la mixta o la documental. Ahorita ustedes puede que sean alumnos de primer año todavía, entre primero y cuarto trimestre, entonces tal vez tengan una noción de lo que es la investigación documental y cuantitativa, pero pues aquí les venimos a dar un pequeño spoiler de qué es lo que es la investigación en general, ¿no? Y aquí vienen los tipos de investigación. Aquí no mencionamos la investigación documental, ya que dentro del libro, que les estamos haciendo la síntesis, no se habla de lo que es la investigación documental, pero pues nosotros ya lo sabemos, ¿no? Entonces, la investigación documental es básicamente la recopilación de información específica sobre un tema, y esta información es la que ustedes van a acumular, la van a analizar, y conforme a este análisis van a hacer una hipótesis o simplemente resaltar características, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer una investigación documental de cuántos textos se producen al año, cuántos textos académicos se producen al año en México. Entonces, conforme a las búsquedas, pueden encontrar en qué tantas personas están en el CONACYT, en el CINVESTAB, en el ANUYES, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de información es meramente de investigación, pero sin ustedes tener un proceso más allá de salir de sus casas, de tener que hacer encuestas, entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de investigación es un poco, no para principiantes, sino como el primer acercamiento que ustedes pueden tener de una forma muy amena y que no sea tan traumática como el cuantitativo o el cualitativo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que es la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa viene de qualitas, que es su etimología griega, que significa números y estos datos matemáticos. Entonces, esta investigación utiliza las herramientas de análisis matemáticos y estadísticos para describir, explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos, ¿no? Entonces, la investigación cuantitativa, la más importante que todos conocemos, es, por ejemplo, el censo de población y vivienda, ¿no? Lo que tú no quieres es hacer una hipótesis de, ¿cuántos mexicanos hay en México? No. Lo que tú quieres presentar con este tipo de investigación, que es básicamente estadística y matemática, es cuántas personas en específico viven en cada estado de la República, cuántas personas están en un estado de pobreza, cuántos están desempleados, cuántos están empleados, cuántas embarazadas, cuántos niños, etcétera, ¿no? Cuántos se han muerto y así. Entonces, con todo esto puedes hacer tus índices, que es básicamente lo que te daría la parte que dice acá de las estadísticas. Entonces, la investigación cuantitativa, su mayor recurso es la encuesta, no la entrevista, la encuesta. La encuesta es un diferente tipo de método que la entrevista, ya que es un material estandarizado que se hace, que tiene unas preguntas delimitadas,
que se le hace llegar a las personas para que ellas las respondan y que en su mayoría son respuestas cerradas o que tú ya tienes previstas, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué población perteneces conforme a tu edad, ¿no? Entonces pones infantes 1 a 6, adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de información es estandarizada porque tú ya sabes qué es lo que vas a pedir de estas personas, ¿no? Entonces, lo mismo con la observación. No vas a ir y vas a irte al centro de, por ejemplo, de Toluca para ver a cuántas personas diferentes ves, no, sino que tú vas a observar justamente en ese lugar cuántas personas, por ejemplo, están contestando la encuesta. Entonces, todo esto tiene que ser un marco delimitado por ti mismo. Tú como persona que está haciendo la investigación vas a delimitar todo. Entonces, aquí dentro de este pueden entrar los experimentos y pruebas, justamente como para biología, para matemáticas, física, astronomía, etcétera. Entonces, todo este tipo de pruebas estandarizadas ya tienen como un margen que debes de seguir. Entonces, tu hipótesis no va como tal a predecir cosas, sino más bien a saber qué cantidades, ¿no? ¿Qué cantidad? O sea, si estás haciendo, por ejemplo, el censo de población y vivienda y te pidieran que pusieras los objetivos, tendrías que decir, pues uno de mis objetivos es saber cuántas personas de México están entre la edad de 18 a 29 años, ¿no? Entonces, ese es un objeto en específico estandarizado que tú puedes observar estandarizadamente, que puede ser representado en gráficas y que puedes justamente entrelazar con otras cosas. O sea, sí, tú vas a agarrar y vas a decir, bueno, pues yo quiero saber estos de 18 a 29, ¿cuántos hay, no? Pero entonces después de eso lo puedes dividir en cuántas personas son hombres, mujeres, ¿no? Entonces, justamente ese trabajo de identificación es lo que te pide la investigación cuantitativa, ¿no? Y es lo mismo sobre el análisis cuantitativo del contenido. Tú no vas a tratar de encontrar el hilo negro o cómo funciona un fenómeno, etcétera, ¿no? Tú lo que quieres saber son los números y cantidades. En su mayoría, esta investigación es muy importante para comenzar a hacer procesos, por ejemplo, sobre votaciones, sobre lo que es, bueno, el censo de población y vivienda, cuántas personas de tu universidad tienen internet, cuántas no tienen internet, etcétera, ¿no? Entonces, todo este proceso de investigación es más para saber cuáles son las cosas en específico. Y bueno, aquí Sampieri puso la figura 1.1, que es el proceso cuantitativo, que es justamente lo que yo acabo de decir, pero en un mapita, ¿no? Entonces tenemos lo que es la idea, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, que es justamente lo que decía, qué es lo que necesitas saber, visualización del alcance del estudio, ya que tienes que delimitar también a tu población en la que la vas a poner, ¿no? Porque si te piden un trabajo de universidad en el que te digan que tienes que hacer una investigación cuantitativa, tú no vas a hacer un objetivo en el que diga, pues yo quiero saber cuántos mexicanos trabajan. No, porque eso es un objetivo muy grande para el alcance de tu investigación, ¿no? Entonces, podrías decir cuántas personas en la unidad UAM Lerma tienen internet, ¿no? Entonces, justamente ver el alcance de tus posibilidades conforme a tu tiempo y también conforme a lo que ya sabes y conforme a lo que te están pidiendo, ¿no? Elaboración de hipótesis y definición de variables, ¿no? Entonces, la hipótesis es lo que acabo de decir, que es lo que son como los objetivos, ¿no? Es básicamente en la investigación cuantitativa son muy similares los objetivos y las hipótesis, ¿no? Las hipótesis no son marcadas, como digo, como para ver qué cosa va a pasar y qué no, sino más bien qué es lo que quieres ver. Y la definición de variables es justamente lo que acabo de decir. Por ejemplo, ¿cuántas personas en la UAM Lerma tienen entre 18 y 29 años? Pero a partir de esto, ¿cuántos son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántas estudian y trabajan al mismo tiempo? O sea, cosas importantes que necesitas saber para un estudio, ¿no? El desarrollo del diseño de investigación, básicamente, ¿qué es lo que vas a poner dentro de tu documento? Sobre qué sustento lo vas a poner, ¿no? Definición y selección de la muestra. Bueno, la muestra en el proceso cuantitativo tiene una serie importante de cálculos matemáticos, ¿no? Ya que tu muestra tiene que representar justamente a todo el grupo de personas que tú quieres. Entonces, puede ser que la UAM Lerma tenga 10,000 alumnos, ¿no? Pero entonces, aunque eso esté dentro de tu alcance del estudio, no vas a entrevistar a estos 10,000, sino que solamente, o sea, hay un cálculo matemático en el que tú debes de agarrar y debes de multiplicar cuántas personas, dividirlas, etcétera, para que tú sepas justamente
¿Qué muestra es representativa de esas 10,000 personas? Tal vez sean 2,000, tal vez sean 1,000, etcétera, ¿no? Entonces, también esta definición y selección de muestra se refiere a la parte en la que tú como investigador vas a saber a qué personas vas a entrevistar, ¿no? Porque puede ser que solo quieras entrevistar. Si vas a hacer, por ejemplo, un trabajo sobre violencia a la mujer, pues entonces tienes que delimitar tu muestra a las mujeres de la UAM Lerma, que pueden ser de esos 10,000, 4,000, ¿no? Entonces, esos 4,000 tienes que hacer el cálculo matemático para justamente ver cuál es la muestra representativa de todas esas mujeres y poder más o menos decir que eso es representativo en general los resultados también, ¿no? Recolección de datos, básicamente hacer las encuestas y aplicarlas. Análisis de los datos, básicamente analizar las encuestas, cuántas personas fueron, cuántas hicieron esto, etcétera, ¿no? Y elaboración del reporte de resultados, que aquí es muy específico, ya que necesitas ver tus hipótesis, tus objetivos y ver que estés dando la información correcta, conforme a los números correctos en todo el proceso, ¿no? Bueno, las características es que, bueno, esas fueron sus características, ¿no? Entonces, las características del proceso cuantitativo es básicamente que son importantes cuando quieres saber procesos específicos o números. Cuando quieres saber cómo le va si trabajaras en el gobierno, cómo le va a mi representante en las votaciones, cuántas personas creen que va a votar por él. Pues bueno, una investigación cuantitativa, rápido, cuántas personas, cuántos van a votar, etcétera, cuántos lo quieren, cuántos no, y así, ¿no? Entonces son estas partes medibles de la sociedad, ¿no? Y bueno, ahora voy a hablar de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, esto es diferente porque la investigación cualitativa viene igual del griego, la verdad es que no recuerdo muy bien el nombre, pero es básicamente fenómeno, proceso o interacción, ¿no? Entonces, tú con la investigación cualitativa, esta es la mayor diferencia, no vas a recopilar datos numéricos. Entonces, tú lo que debes de hacer es determinar un sujeto o una población para hacer encuestas, ¿no? Por ejemplo, una que se me ocurre es que puede ser una encuesta para justamente saber cómo se sienten los alumnos de la UAM Lerma de la carrera de Educación y Tecnologías Digitales cursando 3 trimestres en la modalidad PER, ¿no? Entonces, aquí no vas a recopilar o sea, estándares numéricos, sino lo que quieres saber es cómo las personas se sienten con este tema, ¿no? La mayor parte de las investigaciones cualitativas agarran, o sea, su mayor herramienta son las entrevistas, grupos de discusión, observación participante, etcétera, ¿no? Y también depende mucho de lo que tú necesites como investigador, ¿no? Entonces, el método cualitativo se basa en un estudio de caso, por ejemplo. El estudio de caso se conforma, o sea, tú lo conformas. El estudio de caso no se encuentra en la naturaleza, no hay casos específicos, sino que tú debes de conformar cuál es tu caso de lo que tú quieras saber, ¿no? El caso, como voy a agarrar el mismo ejemplo que estaba llevando ahorita, mi caso son los estudiantes, específicamente de la carrera de Educación y Tecnologías Digitales de la UAM Lerma, que ahorita estén llevando clases en el PER, que no hayan entrado, sino que ya tuvieran el cambio de clases presenciales a clases en línea como un estudio de caso, ¿no? Entonces, mi caso es justamente esta población que yo ya estoy delimitando para poder entrevistar, ¿no? Entonces, aquí se van a recopilar experiencias personales, cómo te fue en el PER, te reprobaron, etcétera, historias de vida, cómo te ha cambiado, tal vez te dio COVID y no pudiste, te tuviste que salir un rato, tuviste que pedir las tareas, etcétera, ¿no? Entonces, esto se va a sacar conforme a las entrevistas y tú vas a hacer artefactos y textos y producciones culturales. Se les dice producciones culturales ya que básicamente estás viendo la cultura como una especie de todo, entonces lo que es todo representa es a las personas, ¿no? Entonces, el proceso, mira, como podrán ver aquí en las fases, es muy diferente, ¿no? Entonces, igual viene de una idea, se plantea el problema y tienes una inmersión inicial en el campo. Es decir, tú debes de tener una idea, puede ser una idea vaga, sobre lo que es el campo que tú estás estudiando. Tal vez tú también eres un estudiante del PER y por eso te interesa saber cómo se sienten tus compañeros, ¿no? La fase 4 sería la concepción del diseño del estudio. Básicamente, ¿qué es lo que vas a tener como una teoría que te va a ayudar a hacer tus hipótesis, etcétera? Y bueno, igual hablando de hipótesis, la hipótesis en la investigación cualitativa
es un tema muy específico y muy denso, porque básicamente no estás como para proponer qué es lo que va a pasar en la sociedad, sino que más bien igual es una serie de objetivos que van cambiando conforme tú estás haciendo tu investigación, ¿no? Porque puede que tú estuvieras investigando durante las entrevistas cómo es que se sienten, pero en realidad te das cuenta que la mayoría de las personas tiene problemas emocionales. Entonces tu objetivo cambia y tu hipótesis y se convierte también en una parte de que no solo es esto, sino que estás empezando a ver la parte emocional de lo que están pasando los alumnos, ¿no? Entonces, debes de tener una definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Aquí es muy importante el acceso, ya que como son entrevistas y como son, pues también pueden ser encuestas, pero en realidad deben de ser encuestas con preguntas abiertas en las que tú debes de interpretar los resultados, ya la información, para la recolección de datos, ¿no? Entonces, justamente esta recolección de datos y el análisis de los datos va a ir conforme a los objetivos que tú quieras, porque una persona te puede hablar de muchas cosas, ¿no? Te puede decir cómo le fue con el COVID, cómo le fue con su mamá, cómo fue su cumpleaños en pandemia, etcétera, pero tú como investigador debes de observar entre líneas qué de todo lo que te está diciendo va en acorde con el tema que tú estás investigando, ¿no? Él te puede decir que en su cumpleaños le fue mal por el COVID, etcétera, y así. Ah, bueno, por eso no es una implicación emocional de la escuela, pero sí es una implicación emocional en general, ¿no? Entonces, esto es lo que tú debes de ir desmenuzando de cada una de la recolección de datos, de las entrevistas y encuestas. Bueno, por último, la interpretación de resultados. Aquí es un tema muy bueno, ya que hay algunas, hay algunas aplicaciones en específico, como Atlas T, que te permiten hacer la interpretación de los resultados y presentar esquemas, en lugar de tú presentar cuántas personas se sintieron bien o mal, sino vas a representar qué de la teoría va con lo que las personas están viviendo, ¿no? Entonces, estas plataformas te ayudan a poder sacar algunos versos, algunas citas de lo que las personas dijo para ver qué de esto está quedando con tu teoría y con lo que estás buscando. Y lo último es la elaboración del aporte de resultados. Y como verán, en general, cada una de las fases a partir de la 3 y 4 están conectadas entre sí, porque cada una se va alimentando a la otra. Este tipo de investigación es un poco complicada, pero cuando la empiezas a hacer, la verdad es que la experiencia te ayuda mucho a saber qué es lo que debes de preguntar a las personas y cómo. Bueno, y como verán en medio, tiene lo que es la literatura existente o marco de referencia. Y es justamente a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Todo este marco de referencia, por ejemplo, tú puedes agarrar y decir, yo estoy viendo la sociedad desde Durkheim, desde el socialismo, constructivismo, etcétera. O sea, puedes agarrar muchas teorías del aprendizaje, de la sociedad, etcétera, para poder explicar lo que es tu investigación y qué de toda la recolección de datos, de tu concepción del diseño, de la elaboración del reporte de resultados, tiene que ver con esta teoría, ¿no? Y bueno, la mayoría de las características es que son investigaciones muy largas en las que cuando estás dentro de un grupo de investigadores como el Simvestab, el CONACYT, el ANUYAS, etcétera, tarda mucho tiempo, pero tiene de los mejores resultados conforme al análisis de la sociedad. Y también aquí quería decir que ninguna investigación es mejor que otra. No es que cuantitativa sea mejor o que cualitativa sea mejor, sino que lo que representan es diferente y tú como investigador debes de saber qué tema te interesa o qué te están dejando, por ejemplo, en un trabajo, que debes de hacer una investigación de algo y tú decides si hacerlo desde la ruta cuantitativa, porque necesitas presentar números, o cualitativo, porque necesitas conocer a las personas, ¿no? Entonces le voy a ceder la palabra a mi compañera Yuleni, justamente para que les explique lo que es la investigación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues también dentro de del tipo de investigaciones existe la investigación de tipo mixta, que pues su método consiste en recopilar, analizar o pues integrar investigación cualitativa como cuantitativa, ¿no? Entonces, este enfoque pues se utiliza cuando requiere una mejor comprensión del problema de investigación, que no podrá dar cada uno de estos métodos por separado, ¿no? O sea, a veces se tiene la necesidad de unirlos o juntarlos para crear un mejor resultado. Entonces, al realizar investigación mixta,
pues podríamos decir que este tipo de datos benefician al investigador porque pues gana amplitud y profundiza más en la comprensión, ¿no? Corroborando más todavía que la información que está poniendo o está presentando, pues es verídica, ¿no? Y tiene validez. Entonces, pues eh, compensa todo lo que se quedó, pues, eh, a, a investigar, ¿no? Porque en muchas investigaciones, pues, quedan hallazgos, quedan dudas, quedan preguntas de, bueno, ya investigamos, pero, ¿y si surge otra cosa en cuestión ¿y cómo resolvemos esto? Entonces, para seguir resolviéndolo, pues, es ideal, ¿no? Ya que... pues se utiliza cuando se requiere validar, como lo dije, y también cuando quieres informar de un método a otro y también se quiere analizar pues una pregunta de investigación desde diferentes ángulos, ¿no? Y aclarar ese tipo de hallazgos o las contradicciones que han quedado en una investigación. También se requiere pues elaborar, clarificar y construir sobre los hallazgos de estos métodos, es decir, ejemplificarlos y pues complementarlos, ¿no? También pues se requiere, es ideal cuando se requiere desarrollar una teoría sobre un fenómeno de interés y pues luego ponerlo a prueba, pues utilizando estos dos tipos de investigación. Y por último, pues también se requiere para generalizar resultados de la investigación cualitativa. Entonces, para finalizar, pues quiero decir que en la investigación, en la formación académica, es muy relevante, ya que es como una parte fundamental, ¿no? De tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque diariamente en el contexto que nos encontramos, pues las situaciones van cambiando, la información se va actualizando, o surgen nuevos problemas a partir de otros, entonces con la investigación nosotros podemos clarificar este tipo de cuestiones y más que nada en clarificar, pues podemos evidenciar cómo lo hemos hecho, qué ha surgido y qué resultados hemos obtenido. Y pues de mi parte sería todo y aquí están nuestras referencias. Te cedo la palabra, compañero. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final del módulo 2. Este es un módulo muy completo y muy pequeño, como podrán darse cuenta. La actividad de guía número 2 se debe de entregar este mismo día. No es una actividad muy grande, simplemente es leer y crear un documento y sobre este documento ustedes van a comenzar a practicar y van a hacer la entrega final de su, bueno, de su argumento de ensayo, ¿no? Entonces, previamente en la guía 1 se les pidió que seleccionaran el tema y ahora en esta entrega se les va a pedir que hagan un documento de Word en el que nos lo compartan, en el que tengan la estructura. Básicamente ahí dentro del documento está la estructura y solo pedimos la entrega del documento de Word junto con su tema, ¿no? Entonces, este tema es muy importante para nosotros que ustedes lo aprendan y que tengan una noción de lo que son los tipos de investigaciones, la investigación documental, cuantitativa, cualitativa y mixta, porque son las principales que van a trabajar durante toda su estancia universitaria y en un futuro van a conocer otras, pero ya llegará su momento de que ustedes las vean, no les vamos a hacer spoiler. Entonces, muchas gracias por poner atención, espero que sea de su agrado este video y nos vemos en el siguiente módulo, módulo 3.